Soy la periodista de investigación, Anabel Hernández. En las últimas horas, algo brutal está pasando en México y lo que te voy a contar te va a dejar helado. El ejército se rebeló. Omar García Harfuch está yendo con todo y el próximo en caer es Andy López Beltrán, el hijo de López Obrador, señalado como presunto operador del huachicol. La cloaca se está destapando y van a salir cucarachas por todos lados. Y lo que te voy a revelar sobre la carta secreta que firmó el general Luis Crescencio Sandoval exigiendo el cese de un funcionario corrupto, sobre los vínculos entre el huachicol y el gabinete de Claudia Sheinbaum, sobre las reuniones secretas entre generales y operadores del crimen organizado, sobre la estela de sangre que ha dejado esta red de corrupción y sobre por qué Estados Unidos está presionando para que caigan los huachicoleros de cuello blanco, te va a hacer entender que estamos ante el principio del fin de la mafia que ha saqueado a México durante los últimos 6 años. Pero antes, necesito que hagas algo ahora mismo, sin pensarlo. Comenta "van a caer" si crees que finalmente van a detener a los responsables del huachicol, porque después de lo que vas a escuchar, vas a entender que ya pincharon en hueso y va a empezar a brotar la pus. Y aquí viene lo que está pasando. Ha vuelto a emerger una carta obtenida a través de Guacamaya Leaks, una carta firmada por el mismísimo general secretario del sexenio de López Obrador, Luis Crescencio Sandoval, y está dirigida al entonces titular del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, el general más cercano a López Obrador, el que lo asesoraba personalmente en temas de seguridad nacional. ¿Y qué dice esa carta? Es un oficio confidencial donde se exigía el cese del segundo funcionario más importante de la Agencia Nacional de Aduanas, Juan Carlos Madero Larios. ¿Y por qué se exigió su cese? Porque el mismísimo general secretario lo acusó de haber recibido sobornos de personas externas, entiéndase los cárteles. Lo acusó de haber sido el operador de una red de extorsión a agentes aduanales. Y lo acusó además de violar el sistema de parametrización e incluso de sembrar armas para seguir extorsionando a todo tipo de agentes y personajes que intentaban cruzar por las aduanas de México. Comenta "carta secreta", si te sorprende que esto estuviera documentado y nadie hiciera nada. Y aquí viene lo más grave de todo. Esa carta dice textualmente que Juan Carlos Madero Larios debió haber sido cesado por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas en cumplimiento a la instrucción del presidente de la República, una instrucción que le fue informada el 25 de agosto de 2021. El presidente López Obrador ordenó que lo cesaran y no lo hicieron. Desobedecieron al presidente, o el presidente fingió que lo ordenaba para cubrirse las espaldas. ¿Y sabes qué pasó después de esa fecha? En noviembre de 2021 asesinaron a Sergio Carmona en San Pedro Garza García, el hombre que sabía demasiado sobre el huachicol fiscal, el hombre que había denunciado las redes de corrupción, el hombre que tenía información que podía tumbar a los más altos funcionarios del gobierno. Comenta, lo mataron por saber, si crees que Sergio Carmona fue silenciado. Y déjame explicarte qué es el huachicol fiscal porque muchos no lo entienden. No estamos hablando solo de robar gasolina de los ductos de Pemex, estamos hablando de algo mucho más grande. Estamos hablando de traer combustible de manera ilegal de Estados Unidos, sin pagar impuestos, sin pasar por Pemex, una industria clandestina, criminal y corrupta que mueve miles de millones de pesos. ¿Y sabes cuánto combustible ilegal entra a México? El 40%. El 40% del combustible que mueve hoy este país se trae de manera ilegal de Estados Unidos, sin pagar impuestos, y esa materia prima no pasa por Pemex. Por eso el reporte del primer trimestre habla de caídas en las ventas de Pemex, caídas en la producción petrolera de un 13%, porque el huachicol está matando a la joya de la corona de México. Comenta 40%. Si te parece una barbaridad, la cantidad de combustible ilegal. Y ahora, déjame contarte quién está detrás de todo esto.
porque hay nombres, hay apellidos, hay direcciones, hay empresas y hay vínculos directos con el gobierno de la 4T. Primero está Juan Carlos Madero Larios, el funcionario que debió ser cesado y nunca lo fue, el que recibía sobornos de los cárteles, el que sembraba armas para extorsionar, el que sigue operando desde fuera de las aduanas. ¿Y sabes con quién está emparentado? Es cuñado de Tania Contreras López, la carta favorita del gobierno de Tamaulipas para convertirse en la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Ahí se cruzan huachicol, crimen organizado, el grupo de Hidalgo y el Poder Judicial. Todo conectado, todo en la misma red. Comenta, todo conectado. Si entiendes cómo funciona esta mafia. Y después está Audomaro Martínez Zapata, el general más cercano a López Obrador, el que recibió la carta del general secretario. ¿Y sabes qué sabemos ahora sobre Audomaro? Gracias a un testimonio declarado en Código Magenta por Eddie Pintor, amigo personal de Sergio Carmona, sabemos que Audomaro Martínez Zapata se llegó a reunir con el propio Sergio Carmona. Y no solo eso, Eddie Pintor confirma que el general Audomaro le pidió un favor por interpósita persona de Sergio Carmona, y ese favor era que por favor no hablara de la venta del equipo Correcaminos de Matamoros a su hijo Audomaro Jr., un general del más alto nivel, pidiéndole favores a un empresario para proteger los negocios de su hijo. Eso es corrupción pura. Comenta el general corrupto, si te indigna lo que hacía Audomaro. Y ahora viene lo que tiene temblando a todos: los recientes decomisos y descubrimientos de huachicol fiscal en Altamira, en Guaymas y en Ensenada. ¿Y sabes qué? Se conectan perfectamente con lo que dice la carta sobre Juan Carlos Madero Larios. La carta dice que recibía sobornos precisamente en Sonora y Baja California, las mismas rutas, las mismas aduanas, los mismos operadores, y no menciona Tamaulipas directamente. Pero Juan Carlos Madero Larios es de Tamaulipas, está casado con una tamaulipeca y su cuñada probablemente va a llegar a la presidencia del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, donde opera Mefrafletes, esta empresa propiedad de Roberto Brown, que es señalada desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la distribuidora del huachicol decomisado. Comenta Mefrafletes si quieres que investiguen a esta empresa, y déjame contarte la estela de sangre que ha dejado el huachicol fiscal, porque esto no es solo corrupción, esto es muerte, esto es asesinato, esto es desaparición forzada. Primero fue Sergio Carmona, asesinado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, el hombre que denunció las redes de huachicol, el hombre que sabía demasiado. Después fue Gerardo Vázquez Barrera, desaparecido, el presunto operador financiero del Cártel del Noreste. Nadie sabe dónde está. Después fue Ángel Ramírez, desbarrancado, otro que sabía demasiado. Después fue Julio Almanza, asesinado el año pasado, este empresario de Matamoros que denunció las redes de operación del huachicol fiscal en esa ciudad. Después fue el director de aduanas de Matamoros, que fue transferido a Manzanillo y también fue ejecutado. Y después fue Carlos Narváez, el sobrino del exdirector de Pemex, Octavio Romero, que fue asesinado en Polanco y que fue la mano derecha de Horacio Duarte, junto con Juan Carlos Madero Larios. Comenta Estela de Sangre si te parece aterrador cuántos han muerto por saber. Y ahora viene lo que nadie se atreve a decir en voz alta. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, es un presunto operador del huachicol. Está en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Es uno de los principales funcionarios del gobierno y es señalado como huachicolero. Es una ironía brutal. Se habla de que Estados Unidos está presionando. Se habla de que van a caer los responsables y mientras tanto, uno de los principales del gabinete de Sheinbaum es un presunto operador del huachicol.
¿Cómo van a combatir algo que tienen adentro del gobierno? ¿Cómo van a perseguir a los criminales cuando los criminales están sentados en el gabinete? Comenta Mario Delgado Huachicolero si crees que debe ser investigado. Y ahora viene lo que realmente importa. ¿Por qué está pasando todo esto ahora? ¿Por qué están saliendo estas cartas? ¿Por qué están cayendo los operadores? La respuesta es simple: Estados Unidos. El gobierno americano está presionando. Ya le puso la mira a Roberto Brown, el dueño de Mefrafletes. Ya hizo la designación de César Morfín como uno de los grandes operadores del huachicol y está exigiendo que México actúe, porque el huachicol no es solo un problema mexicano, es un problema que afecta a Estados Unidos. Es dinero que financia a los cárteles, es corrupción que cruza la frontera. Y qué bueno que Omar García Harfuch ya entró a tomar cartas en el asunto. Ya pincharon en hueso y va a empezar a brotar la pus. Comenta: Estados Unidos presiona. Si crees que sin la presión americana no pasaría nada. Y déjame contarte lo que va a pasar en las próximas semanas, porque esto apenas está empezando. Vamos a ver detenciones de alto nivel muy pronto. Primero van a caer los capos, después van a caer los huachicoleros de cuello blanco. ¿Y sabes quiénes son los huachicoleros de cuello blanco? Son los hijos de papi, los juniors, los del Ferrari, los del Lamborghini, los del dinero fácil, los del facturerismo. Muchos de ellos viven en San Pedro Garza García. Viven a sus anchas, nadie los molesta. Y mientras tanto, generan todo un sistema de cobro de piso, de cobro de tranquilidad. San Pedro Garza García va a ser un importante epicentro. Ahí van a caer muchos, en los restaurantes más exclusivos, en los lugares más públicos de esa comunidad. Ahí están los huachicoleros y nadie se atreve a meterles la mano. Hasta ahora, comenta Juniors Huachicoleros, si quieres que caigan los hijos de papi. Y ahora viene lo más importante de todo. Andy López Beltrán, el hijo de López Obrador, el que ha sido señalado repetidamente por sus vínculos con el huachicol, el que vivía en una casa de un contratista de Pemex en Houston, el que tiene amigos muy convenientes en el negocio del combustible. Si van a empezar a caer los huachicoleros, Andy tiene que estar en la lista. No puede haber impunidad para nadie. No puede haber protección para los hijos del expresidente. Si el ejército y Harfuch van en serio, tienen que ir por Andy. Es el próximo en caer. Comenta: Andy va a caer si crees que finalmente lo van a investigar. Y déjame explicarte por qué el huachicol es tan importante. Porque no es solo un delito más. El huachicol es el principal motor del narcoestado en el que estamos sumergidos. Es el pulmón principal de donde respiran los cárteles. Si desconectan ese pulmón, si cortan esa fuente de financiamiento, ahí sí vamos a ver un poco de luz. El fentanilo es el dolor de cabeza de Estados Unidos, pero el huachicol puede ser igual o peor, porque apenas se está destapando, porque apenas estamos viendo la magnitud de la corrupción, porque apenas estamos entendiendo cuánto dinero mueve esta industria criminal. Comenta el pulmón del narco si entiendes la importancia del huachicol. Y hay algo más que tienes que entender: la insistencia de nacionalizar el sector energético, la estrategia de controlar todo desde el gobierno. No es por patriotismo, no es por soberanía, es porque alguien quiere quedarse con Pemex, y ese alguien tiene nombre y apellido: Carlos Slim, el que solía ser el líder de la mafia del poder, el que ahora es consentido de la 4T, el que se está quedando de manera calladita con la paraestatal. Pero eso es otro tema. El tema de hoy es que la cloaca se está destapando y van a caer muchos. Comenta Carlos Slim si crees que él también debería ser investigado. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que van a tener el valor de ir hasta el final? ¿Crees que van a detener a Andy López Beltrán? ¿Crees que van a meter a la cárcel a los juniors huachicoleros de San Pedro Garza García? ¿Crees que van a tocar a Mario Delgado? ¿Crees que van a desmantelar toda la red? ¿O crees que esto va a ser como siempre? Mucho ruido, algunas detenciones de bajo nivel y los peces gordos libres, protegidos, intocables. Comenta hasta el final
Si quieres que esta vez sí lleguen hasta las últimas consecuencias, y si llegaste hasta aquí, necesito que hagas algo muy importante. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Dale like a este video para que llegue a más personas. Compártelo con alguien que necesite saber lo que está pasando con el huachicol y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización sobre este caso, porque lo que está pasando es histórico. El ejército se rebeló, Harfuch está actuando, Estados Unidos está presionando y los huachicoleros están temblando. Por primera vez en años, hay esperanza de que caigan los responsables. Por primera vez hay señales de que la impunidad puede terminar. La carta de Guacamaya Leaks lo prueba. Los testimonios lo confirman. Los decomisos lo demuestran. El huachicol fiscal es una hidra de 1000 cabezas que se esparce por toda la sociedad. Y si no la cortamos ahora, nos va a acabar engullendo a todos. Andy López Beltrán, Mario Delgado, Juan Carlos Madero Larios, Roberto Brown, César Morfín, Audomaro Martínez Zapata, los juniors de San Pedro Garza García. Todos tienen que caer, todos tienen que pagar, todos tienen que enfrentar la justicia. Comenta que caigan todos si quieres justicia para México. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la cloaca se está destapando y cuando se destape por completo, los culpables van a pagar.